La reforma pensional, ojo, trae cambios radicales y ambiciosos, pero a la gente parece importarle poco. Antes de mi entrevista, sincera, franca, abierta con el presidente de Colpensiones, vean este preámbulo preocupante. Nuestros queridos políticos por estos días, con toda su sabiduría, por supuesto, definen el futuro de nuestra vejez. Así que me hago esta reflexión. Mientras esperamos el cambio de semáforo, ¿qué tanta atención le prestamos a la pensión? Vamos a preguntarle eso a la gente. Me encuentro con abuelitos que ni siquiera tienen una pensión decente. ¿Usted es pensionado? No, ¿Cuántos años tiene? 75. ¿Cuántos años de su vida trabajó? Trabajé como 50. Me has dicho, desde los 6 años comencé a trabajar. Primero en la albañilería, después me trabajé en una panadería y al resto en lo que me saliera. ¿Y hoy tiene alguna clase de ayuda, subsidio? El subsidio que le dan a uno de los 130.000 pesos de la alcaldía, no más. Algunos ni siquiera reciben limosnas del Estado. ¿Usted cuántos años tiene? Tengo 66 años. ¿Usted ya tiene pensión? No tengo, nunca coticé. Entonces no, ni siquiera ayuda del gobierno, tampoco he tenido nada. La reforma pensional viene cargada de grandes promesas. Por ejemplo, planean dejar toda la responsabilidad en una sola entidad. Adivinen cuál. Colpensiones. O sea, que uno ya no tener la opción de poder elegir dónde poner su fondo de pensiones. Los fondos privados que tanto conocemos desaparecerán. ¿Sabe hoy por hoy cómo funciona el sistema de pensiones? No, la verdad no tengo conocimiento. ¿Y cotiza? Sí, efectivamente. Y lo mejor de todo es que todos los trabajadores, tengan el salario que tengan, serán obligados a cotizar en Colpensiones. ¿Sabe o ha oído hablar de la reforma pensional? Algo, pero no se enteraba completamente. Porque ¿quién necesita opciones? Afiches como este ofrecen la promesa falsa de pensionarse. Terminan siendo estafa. ¿Qué tanto cree usted en la reforma pensional que impulsa el gobierno? Yo no creo en nada de eso. Eso es solo política. Estoy marcando porque vi un afiche pegado a un poste donde ustedes ofrecen el servicio de la caja del pago para la pensión. ¿Se acuerdan del afiche en el poste? Ejemplo, EPS, ARL y caja como dependiente bajo una razón social, valor inicial de la afiliación es de 120.000 pesos y mensualmente queda pagando 145. Una amable señorita nos contestó y nos ofreció un paquete completo de servicio de seguridad social por 120.000 pesos más 25 que hay que pagarles a ellos, a esa oficina, por el trámite mensualmente. Pues la verdad es que al final hay que investigar a fondo para no dejarse engañar. Así que siéntanse tranquilos y esperen a que los genios del Congreso terminen de hacer de las suyas. No hay nada más emocionante que sentir que nuestro destino está en manos de otros. Este señor que está aquí es Jaime Duzán, presidente de Colpensiones. Tienen que conocerlo, grabarse su imagen. Alerta jóvenes, ¿qué futuro les espera? Tuve una conversación sincera y directa con él. Y bueno, es uno de los que va a impulsar esta reforma en el país. Lo que se viene, de ser aprobada la ley, es sorprendente, pero a la vez es radical. Esta es la primera parte de un diálogo exclusivo. No se lo ha dado a ningún otro medio de comunicación de Duzán. ¿Va a subir la edad de pensión? No, No sube la edad de pensión, ni para hombre ni para mujer. para ninguno. Para ninguno. Semanas de cotización. ¿Van a aumentar? No. No aumentan las semanas de Ahorita la cotización. segunda de cuenta. Al contrario, era un beneficio para las mujeres por la sentencia de la Corte Constitucional. Colpensiones con la reforma pensional va a agrandarse. Se va a volver el gran asegurador pensional de los colombianos. ¿Está preparado hoy Colpensiones para asumir semejante reto? Yo creo que Colombia tiene que pensar a largo plazo. El proyecto de reforma pensional no está pensando en los 3 años del presidente Petro ni los otros. Esta es una reforma pensional concebida a 50 años. Y entonces nosotros venimos preparándonos, por supuesto, tecnológicamente. Hoy estoy haciendo un proyecto tecnológico que inclusive va a avanzar tanto, de tal manera que voy a tener mecanismos tan fuertes que puedo resolver rápidamente
la pretensión de los colombianos que llenan el requisito de pensionarlos en menos de 30 días. Hay unos pilares que son los fundamentos de esta reforma pensional y uno de esos es el de una ayuda a los abuelos mayores de 65 años para que tengan un poco más de 200.000 pesos mensuales de mesada. ¿Cómo va a funcionar eso? Y la preocupación es, ¿se van a coger los ahorros de la gente para financiar ese pilar? Primero, eso es del presupuesto nacional de la nación. Del presupuesto que se aprueba en la nación se paga, que no es una pensión sino un subsidio, para los pensionados, para los no pensionados de pobreza extrema. Esos más o menos son hoy 2.150.000, que se van a dar 232.000 pesos, que es una propuesta que hizo el señor presidente en su campaña, que lamentablemente la situación fiscal no permite que fueran 500.000. Que fueran 500.000, pero en la medida que se avance se van aumentando, indiscutiblemente porque ellos son una parte de la sociedad abandonada y que en ese periodo de vida les vamos a dar eso, un subsidio que no se ¿Cuánto va a costar eso? Yo creo que eso no cuesta mucho. El presupuesto nacional puede dar unos 6, 7 billones. 7 billones, que saldrá del presupuesto, no de los ahorros. No, como se pagan los pensionados hoy. Los pensionados hoy se pagan del presupuesto nacional, que son 18.4 billones que son de pensiones para pagar sus pensionados. Régimen contributivo. Quien quiera que se gane un poco más de 3 millones de pesos, ¿no? 3 millones y medio, tendrá que venirse a Colpensiones. Todos los de 3 salarios mínimos son de Colpensiones, si pasa la ley. Si pasa la ley. Todos los colombianos y colombianas. Quien quiera tener más, ahorra en un fondo privado de pensiones, un fondo de pensiones. Es decir, de esos 18 millones de los fondos privados, hoy por hoy, ¿cuántos bajo esta fórmula pasarán a Colpensiones porque tienen 13 salarios mínimos de salario? No, todos pasan a Colpensiones. Todos. Y en adelante Colpensiones será la única entidad que pensiona. La gente que quiere más... O sea, desaparecen los fondos privados. No desaparecen porque ellos pueden tener los dineros de la gente que quiere más de 3 salarios mínimos. Que quiera de 4 a 25 salarios mínimos, puede ahorrarlos en un fondo pensional. Cuando termine su tiempo, es decir, cumpla la edad y cumpla con las semanas, le dice al fondo privado, mande la plata a Colpensiones, Colpensiones le hace el promedio legal y le dice cuál es el valor de su pensión. Pero además le da una oportunidad más. Quien quiera tener más, puede ahorrar más para decir, súmenme en todo para tener una pensión de 13, 14, 12 millones, pero la paga él. En esta segunda parte de la entrevista exclusiva con el presidente de Colpensiones, Jaime Duzán Calderón, hablamos del preocupante escenario de ahorro para las pensiones por parte de los jóvenes en el país. Más de 70.000 personas han migrado a Colpensiones, de los fondos de pensiones privados. Incluso que él dice, no lo dice, o lo dice, van a desaparecer. ¿Hay razones realmente para preocuparse por la reforma pensional? Yo creo que positivamente. La gente debe apoyar la reforma pensional. Colombia tiene la Ley 100 que cumplió 30 años. Y la Ley 100 fue un primer intento de resolver los problemas pensionales de las colombianas y colombinos. Veníamos en el Seguro Social, veníamos de un régimen que realmente no obligaba a la gente a contribuir. Y para decir la verdad, la plata de la corrupción invadió los dineros de la gente que estaban en las cajas departamentales de prevención. No había realmente una cultura de cotizar para pensionar y los patronos no cumplían. La tesis de los fondos privados, doctor Duzán, es que realmente con esta reforma pensional se pone en riesgo el futuro de los ahorros de los jóvenes de hoy. ¿Qué tan cierto es eso? Los jóvenes no ahorran. Esto es una primera mentira. Porque los 11 millones que no le cotizan a los fondos privados y los 4 millones cercanos que no le cotizan a las pensiones, la mayoría son jóvenes. Entonces los jóvenes los inscribieron. ¿Por qué? Porque tenían un contrato de 4 meses, de 8 meses. Cotizaban por los 8 meses mientras estaban trabajando. Pero la economía informal no cotiza. Los campesinos no cotizan, los jóvenes no cotizan. Hoy, ¿cuánta plata tienen los fondos, por ejemplo, privados, hoy por hoy? Esa plata pasa, ¿y cuánto pasaría
a Colpensiones? Primero, los dineros que tienen los fondos privados de pensiones superan los 350 billones. 350 billones. Billones. En términos prácticos, la idea es que esos 350 billones pasen a Colpensiones. Van pasando en la medida en que la gente cumpla la edad y le diga traslade la plata a Colpensiones, más allá de los 4 salarios mínimos. Eso se demora un buen tiempo. Una persona que no le alcanzó para pensionarse, no reunió el dinero ni las semanas. ¿Qué beneficio tendría finalmente para tener algo en su vejez? Bueno, lo primero es que la gente tiene la posibilidad de completar sus servicios antes de la fecha de su edad pensional. Una transición para las personas que tienen un determinado número de semanas que determine la ley, que es la pensión anticipada. Y otros que no van a tener ninguna posibilidad, sencillamente esos recursos que tienen en ese bono pensional se le entregan a la persona que no llenó uno y otro requisito. ¿Cuánto se ha pasado de Casi 80.000 casi 80.000 de los fondos privados a Colpensiones en un lapso de este año. este año? La gente quiere creer que, como decían los abuelos, el Estado no se quiebra. Y entonces la gente viene y ha empezado a entender la importancia de pensionar. ¿Cuántos trabajadores hoy se pensionan con el régimen actual y cuántos podrían hacerlo con la reforma? 90.000 se pensionan hoy. Y podemos llegar a unos 152.000 en los años cuando se haga la transición entre la gente que se pasa del fondo privado y llega a Colpensiones. ¿Qué garantías hay de que no van a desaparecer los fondos? No, los fondos privados en el futuro van a desaparecer, porque no pensionan. Igual que las EPS, tienen otra función. Los fondos privados lo que van a hacer es recibir los recursos de los colombianos y colombianas que quieran tener más de 4 salarios mínimos. Los fondos privados son de los bancos. ¿Hay razones para preocuparse de que con esta reforma pensional se reviva el seguro social y su poca eficiencia? Hay muertos que nunca resucitan. Nunca van a resucitar. Eso del pasado fue horroroso. Colpensiones es una entidad seria, responsable, joven. Doctor Dusan, los 350 billones de pesos que tienen hoy los fondos privados van a pasar a Colpensiones o al Estado. ¿Qué garantías hay de que esa plata no se vaya a terminar invirtiendo en lo que no es, que son las pensiones? Pero digamos en primer lugar que la evasión ha sido el delito más grande de corrupción que tiene Colombia. Y la evasión principalmente de los sectores privados en Colombia. Entonces, ese cuento de que el Estado lo gasta, hay que preguntarle a los sectores privados, empresariales de Colombia, si realmente cumple con el pago de impuestos. Tal como señala la ley, no tienen contadores, por ahí que de vez en cuando les dan posibilidades de que no paguen con todo lo que señala la ley, sus contribuciones. Y número 2, esos recursos que pasan de los fondos es cuando la gente cumpla el tiempo. Es decir, que cumplan las mujeres 57 años y los hombres 62 años y Colpensiones certifique que ellos tienen las semanas para pensionarse. Luego los fondos privados de pensiones van a manejar toda la plata. No van a venir, esos dineros no van a venir a Colpensiones. De 1 a 3 salarios mínimos son las cotizaciones que llegan a Colpensiones. Pero los recursos que va a recibir Colpensiones se van a colocar en un fondo que no puede ser tocado. Mi querida Alía, ¿cuál es la edad de pensión en Colombia? Buenas noches, mi querido Juan Diego y sin carretudos. La ley colombiana indica que una persona puede acceder a su jubilación si cumple con algunos criterios primordiales, los cuales son: haber cotizado durante 1.300 semanas en los fondos de pensión y cumplir con la edad requerida, 57 años en el caso de las mujeres y 62 en los hombres. ¿Y cuál es la edad de pensión en otros países, Lía? En Cuba, Argentina, Brasil y Chile la edad de pensión de hombres es de 65 años y de mujeres de 60 años. En cuanto a Ecuador, Perú y México la jubilación tanto para hombres como mujeres es a los 65 años. En Europa y Estados Unidos se cumple a los 60 años. El tema es complicado, Juan. Se muere el burro y quien lo arrea, como dice mi abuelita, pero para cumplir los sueños debemos esforzarnos.